Estamos en el primer Congreso Astrológico de Uruguay. Mi nombre es Carlos Bogdanich y represento a la astrología desde España. Intento, a través de lo que vamos a comentar en esta conferencia, adentrarnos en un aspecto importante de la astrología: tiempo y mente, es decir, todo lo que esté relacionado ni más ni menos que con el factor tiempo dentro del mundo astrológico y el factor mente dentro del concepto y la trascendencia de la astrología. Antes de comenzar, quiero sí agradecer el hecho de que Boris Christoph, en estos momentos a nivel mundial quizás seguramente el mejor astrólogo en el mundo, que tiene una trascendencia y un desarrollo, una investigación impresionante para todos nosotros, agradecerle por supuesto el honor que me ha otorgado de estar con todos vosotros aquí en este congreso. También tengo que hacer especial agradecimiento al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se ha hecho eco de esta representación de España a través mía en este Congreso de Astrología, y sobre todo agradecer las importantes y trascendentes palabras que nos ha hecho llegar a todos a través de su carta y a través de sus deseos para que este Congreso tenga no solamente un final feliz, sino también una trascendencia en esta labor que, como él bien decía, en apoyo y reconocimiento de nuestro magisterio. Algo que desde luego nos tiene que conmover a todos y algo que desde luego es intrínsecamente necesario para que en este mundo que tenemos tan convulsionado en estos momentos sirva también de referente todo el aspecto del apoyo que puede haber de determinadas personas que hasta el momento, como todos sabemos, en muchas ocasiones no es el deseado por los propios astrólogos, que un personaje de la talla política del presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón pues aporte esa inquietud y ese deseo del buen hacer por parte de todos nosotros. Realmente considero que también es un factor importante para tomar en cuenta. Y sin más, vamos a adentrarnos al tema en concreto, es decir, a todo lo que esté relacionado con este mundo de la astrología, nuestro querido mundo de la astrología, pero sobre todas las cosas, algo que a veces nos olvidamos que existe: el factor tiempo y el factor mente. En ello vamos a entrar inmediatamente. Hay que plantearse desde un aspecto serio lo que el factor mente implica para los seres humanos. Quizás un tema que más de una vez nos hemos olvidado, no lo tomamos en cuenta. Es decir, el sentido del tiempo y cómo percibimos el tiempo a la hora de que estamos viviendo. La relatividad, en definitiva, del tiempo en función a nuestros aspectos, a nuestra vida, a nuestros quehaceres y a nuestra forma de vivir seguramente. El astrólogo tiene un factor importantísimo en lo que corresponde a el planteamiento de la investigación. Recordemos, y no es por ello que hay que hacer ni ponernos laureles por este motivo, el astrólogo tiene la facultad, ni más ni menos, de atrapar el tiempo, de pararlo. En el momento en que nosotros estamos haciendo una carta astral, estamos paralizando el tiempo y por lo tanto somos un poco los manipuladores de este tiempo. Es una forma un poco grandilocuente de explicarlo, pero es la realidad, porque en el momento que estudiamos un tiempo determinado o queremos conocer acontecimientos determinados o interpretar la profundidad de la vida de una persona, estamos atrapando el tiempo de una manera ni más ni menos que práctica y esquemática, a la par de científica. Esta forma de atrapar el tiempo, quizás muchas veces no nos damos cuenta del poder que puede tener. Pero para conocerlo hay que saber también cuál es el factor tiempo desde un punto de vista ecuacional o desde un punto de vista también científico. Incluso psicológico, que no deja de ser científico también. Digo psicológico porque bien sabemos que el tiempo, la forma, el espacio, todo lo que tiene que ver con la concepción de este factor tiempo, es muy distinto según también nuestro propio estado anímico.
Y nuestro propio estado anímico muchas veces nos lleva a hacer ver o sentir que el tiempo pasa más rápido o más lento según la situación anímica en la cual nos estamos encontrando. Situación anímica que puede alargar como un chicle el tiempo si nosotros estamos pasando o una mala racha o un acontecimiento X, el cual nos obliga a sentir que los minutos se hacen horas, que las horas se hacen días y que los días se hacen años y a veces siglos. Nos ha pasado más de una vez el hecho de que de repente cuando nos vamos de vacaciones tardamos más en factor tiempo, a una misma distancia, en ir hacia el sitio donde vamos de vacaciones que el tiempo que tardamos en volver de ellas. O el hecho de estar pasando por una circunstancia quizás negativa, quizás complicada, quizás incluso dolorosa, y ese tipo de factor o esa situación emocional nos lleva justamente a que ese tiempo se alargue mucho más. Mientras que lamentablemente cuando estamos ante una visión o una situación emocional o de felicidad, nos parece que la cosa pasa rapidísimamente. Ese factor tiempo es el que de alguna manera tenemos la capacidad los astrólogos el deber de contemplarla, el deber de aplicarla inclusive en cada uno de nuestros conceptos y estudios. Luego está también la diferencia en lo que significa el tiempo de la masa y el tiempo del individuo. En el tiempo de la masa estaremos proyectando el tiempo, el factor tiempo, a un nivel histórico inclusive, muy genérico, pero en definitiva marcando cómo la masa, cómo el conjunto de la gente e incluso de la civilización puede entender o vivir o presentir el tiempo que pasa. En el individuo, que es donde realmente la astrología obligatoriamente se dedica en la parcela más cercana y más individual de la persona, ese factor, como decíamos antes, está obligadamente marcado por esas emociones, circunstancias y todo lo que el individuo vaya viviendo a lo largo de sus distintos ciclos. Ciclos, por supuesto, que están, como decíamos antes, marcados por esas emociones y esas circunstancias. Hemos hablado de la diferencia que hay entre el factor tiempo, tanto en la masa, en el conjunto de las personas, como también en lo que corresponde al individuo. Cómo eso de alguna manera nos condiciona a la hora de sentir que el tiempo pasa. Todo esto que voy comentando, todo esto que voy diciendo, son pinceladas que nos van a ayudar a entender mucho más lo que realmente significa el tiempo y la mente en este planteamiento de la astrología. Vamos a hacernos, por ejemplo, una primera visión. Qué bonito sería si pudiésemos colorear, incluso darle forma a las emociones de las personas. Vamos a imaginarnos una situación como puede ser el hecho de que estando un observador, nosotros mismos, desde un ángulo externo a la Tierra, podamos observar momentos históricos de la evolución y la historia del ser humano y tener la capacidad de colorear en los momentos en que personas, individuos, en este caso también grupos, grandes grupos de millones de personas, tienen una emoción concentrada en un momento de tiempo determinado. Y vamos a hacerlo con una experiencia que muchos de nosotros hemos vivido con mucha intensidad tiempo atrás. Vamos a imaginarnos en principio, y repito, vamos a imaginarnos lo que es poder colorear, estar observando desde fuera de la Tierra todo este globo terrestre, nuestro hogar cósmico, y de repente tener la capacidad técnica o la capacidad psicológica o parapsicológica de que de repente la emoción de grupos humanos se transformase según qué emoción sea, si fuese de repulsa, si fuese de admiración, si fuese la que fuese, pero que tomase un color determinado. Y yo quiero centralizarme en un hecho histórico que también aglutinó en su momento a millones y millones de personas en aquel entonces.
¿Cuál? Pues vamos a remontarnos a 1969. En 1969, más de 900 millones de personas estaban sentadas delante de un televisor observando cómo el hombre pisaba por primera vez la luna. Todos recordaremos, aquellos que tuvimos la oportunidad de pequeñitos de verlo, y además con documentos y con todo lo que se ha aportado a nuestra información hasta el día de hoy, la cara de asombro que se le ponía a toda la gente, de impaciencia, de misterio, de deseos, de todas esas emociones, en unos pocos minutos, escasos minutos, que fue lo que duró ese alunizaje, había 900 millones de personas con una actitud, con unas emociones muy particulares. Unas emociones que, como decía antes, si las transformamos, si pudiésemos transformarlas sobre el planiferio terrestre, darles un color, darle una forma, yo creo que cobraría toda la visión de las cosas una dinámica, un objetivo y una trascendencia distinta. Una comprensión también, en definitiva, de lo que es el que los ojos físicos vean con una capacidad o con una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Todo este tipo de observación que yo voy haciendo en este momento significa simplemente una pequeña introducción para lo que os acabo de decir, que entraríamos a vislumbrar sobre la importantísima visión o análisis y pinceladas de esta gran astrología, aplicando algo que, como decíamos, que es la parte mental. Y en esa parte mental, en ese mundo de la parte mental de la astrología, no queda más remedio, como todas las cosas, de significar o asociarlo también a lo que es pues, nuestro propio cerebro. Si hacemos una analogía, que es en lo que en definitiva nos basamos en la astrología para interpretar un montón de cosas, y que de alguna manera también esa analogía nos lleva a interpretar la vida, a hacer de nuestro magisterio también una especie de sensación y de visión filosófica de la vida, al encontrar también un comportamiento con lo que corresponde a nuestra forma de ser, a nuestra forma de ver al resto de la gente, nuestra forma de ver al resto de la humanidad, nuestra forma de entender capítulos importantísimos de la historia y del tiempo que nos toca vivir y de tiempos pasados para interpretarlo a través, como hacían los antiguos, los aspectos e influencias que vienen de la parte astrológica. Quizás paradójicamente podíamos dividir al mundo como está dividido el cerebro, en dos hemisferios, el uno abstracto y el otro el lógico. Y de alguna manera estos dos hemisferios también se están comportando y dando una pincelada y un empuje a la historia de la humanidad en este momento. Esos dos hemisferios que están haciendo que a través de la historia y a través de muchos acontecimientos haya unos conflictos, como pasa muchas veces en el propio individuo cuando chocan justamente la lógica con su otro lado, que es a lo mejor la parte más abstracta, que no quiere decir, porque sea abstracta, no sea real. Hoy en día estamos viviendo un mundo muy convulsionado. Y ese mundo tan convulsionado es de alguna manera también, si lo observamos como hacíamos antes, con esa pincelada que decía yo, de ver desde el espacio el planeta Tierra, situarlo en un momento determinado del tiempo, de una circunstancia determinada, y poder colorear esas emociones, veríamos que de repente también el mundo, en esos dos hemisferios, en esas dos formas de ver las cosas, en esas dos formas de entender y de querer actuar e interactuar en la historia, también veríamos que esos dos